Muy buenos días, hermanos. Somos la comunidad católica carismática y misionera Fuentes de Misericordia. De lunes a sábado nos reunimos en este espacio de 8 a 9 de la mañana para compartir el día a día de la palabra del Señor, lo que nuestra iglesia nos propone, las lecturas de todos los días. Sean muy bienvenidos. Vamos a iniciar este espacio con oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amadísimo Señor, como siempre, gracias por darnos esta oportunidad de estar aquí compartiendo todo a tu palabra, que es luz, que nos ayuda, nos conforta, nos ilumina. Tantas cosas, Señor, que nos regalas en ella. Ponemos este espacio bajo la gracia de tu Espíritu Santo, Señor, para que seas tú obrando, para que seas tú colocando las palabras en nuestros labios, para que seas tú quien lo dirija. Te pedimos por te pido y te agradezco por todos los que aquí estamos reunidos participando y por los que a futuro, gracias al regalo de las comunicaciones, van a poder alimentarse de este espacio. Bendito y alabado seas, Señor. Amén. Lectura del segundo libro de los Reyes. Cuando el Señor iba a arrebatar a Elías al cielo y en la tempestad Elías y Eliseo partieron de Gilgal. Llegaron a Jericó y Elías dijo a Eliseo: quédate aquí, porque el Señor me envía al Jordán. Eliseo volvió a responder: vive Dios, por tu vida no te dejaré. Y los dos continuaron el camino. 50 hombres de la comunidad de los profetas iban también de camino y se pararon frente al río Jordán, a cierta distancia de Elías y Eliseo, los cuales se devolvieron a la vera del Jordán. Elías se quitó el manto, lo enrolló y golpeó con él las aguas. Se separaron estas a un lado y a otro y pasaron ambos sobre terreno seco. Mientras cruzaban, dijo Elías a Eliseo: pídeme lo que quieras que haga por él, que haga por ti antes de que sea arrebatado de tu lado. Eliseo respondió: por favor, que yo reciba 2 partes de tu espíritu. Respondió Elías: pides algo difícil. Pero si alcanzas a verme cuando sea arrebatado de tu lado, pasarán a ti. Si no pasarán, mientras ellos iban conversando por el camino, de pronto un carro de fuego con caballos de fuego los separó a uno del otro. Subió Elías al cielo en la tempestad. Eliseo lo veía y clamaba: Padre mío, Padre mío, carros y caballería de Israel. Al dejar de verlo, agarró sus vestidos y los desgarró en 2. Recogió el manto que había caído de los hombros de Elías, volvió al Jordán y se detuvo a la orilla. Tomó el manto que había caído de los hombros de Elías y golpeó con él las aguas. Pero no se separaron. Dijo entonces: ¿dónde está el Señor, el Dios de Elías? Golpeó otra vez las aguas, que se separaron a un lado y a otro, y pasó Eliseo sobre terreno seco. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Sed valientes de corazón los que esperáis en el Señor. Sed valientes de corazón los que esperáis en el Señor. Qué bondad tan grande, Señor, reservas para los que te temen y concedes a los que a ti te acogen a la vista de todos. Sed valientes de corazón los que esperáis en el Señor. En el asilo de tu presencia los escondes de las conjuras humanas, los ocultas en tu tabernáculo frente a las lenguas pendencieras. Sed valientes de corazón los que esperáis en el Señor. Amad al Señor, fieles suyos. El Señor guarda a sus leales
y a los soberbios los paga con creces. Sed valientes de corazón los que esperáis en el Señor. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Sed valientes de corazón los que esperáis en el Señor. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario, no tenéis recompensa de vuestro Padre Celestial. Por tanto, cuando hagas limosna, no mandes tocar la trompeta ante ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles para ser honrados por la gente. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Así tu limosna quedará en secreto y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Cuando oréis, no seáis como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que los vean los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Tú, en cambio, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te lo recompensará. Cuando ayunéis, no pongáis cara triste, como los hipócritas que desfiguran sus rostros para hacer ver a los hombres que ayunan. En verdad os digo que ya han recibido su paga. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que tu ayuno lo note, no los hombres, sino tu Padre que está en lo escondido. Y tu Padre que ve en lo escondido, te recompensará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hermanitos, vamos a tomarnos unos instantes para meditar en la palabra de Dios. ¿Quién quiere compartirnos lo que le dice hoy la palabra? Buenos días, Martica. Bueno, A ver, a mí el Evangelio, especialmente hoy, en general toda la liturgia, pero especialmente hoy, resuenan en mí dos palabras: intenciones, las intenciones de nuestros actos, las intenciones del corazón, en todo, en nuestras relaciones con Dios, con los demás, incluso conmigo misma. Y las expectativas. Las intenciones es con qué propósito hago las cosas en general, pero bueno,
en el ámbito espiritual, en mi relación con Dios o en mi servicio hago para que me aplaudan o me dejo permear, ya sea por las felicitaciones o por los rechazos. Entonces, en ese sentido, me lleva a esa segunda palabra, las expectativas. A veces nosotros en la vida sufrimos, nos decepcionamos o vivimos tanto de las expectativas de los que esperamos de los demás, que por eso es que no, no, no podemos ser auténticos o esas intenciones se van para otro lado. No todas las veces. A mí me invita a esa reflexionar a mí, a Nancy. Entonces me invita a reflexionar sobre las intenciones de mi servicio en mi vida cotidiana y de hacer las cosas sin esperar ni los aplausos y sin dejarme afectar tanto por el resultado, por obvio el resultado evaluar para crecer, pero por lo que los demás pueda, por lo que pueda venir de los demás, porque es que, repito, uno a veces sufre más por las expectativas que se crea que por las cosas que realmente pasan. El Señor todo lo sabe. Si yo todo lo hago por amor, por crecimiento, por misericordia, sin esperar nada a cambio, ni siquiera los aplausos, pues obvio va a ser más natural, más transparente, más claro. Y yo creo que para mí me va a permitir crecer en el servicio, crecer en la relación, en las relaciones con Dios, con los demás, así como me lo muestra también esa primera lectura donde ahí le agregó otra palabra, claridad en lo que digo. Muchas veces no entendemos o la gente no nos entiende lo que decimos porque no hablamos con claridad. Entonces me llama demasiado la atención cuando Elías le pregunta a Eliseo qué quiere si él puntualmente le dice qué quiere, pero es que puntualmente, con puntos y comas le dice qué quiere. Y a veces pues nosotros no somos claros en lo que decimos o en nuestras intenciones y o las personas no nos entienden o entienden lo que quieren entender o simplemente pues nos quedamos sufriendo por esas expectativas no cumplidas o por esperar la aprobación o desaprobación de los demás. Entonces es la claridad incluso en nuestra oración. El Señor Jesús en algún momento le preguntó a alguien que acudió a él, Jesús le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? Porque si yo tengo claridad en lo que quiero en mi proceso de crecimiento, pues obvio lo voy a hablar con claridad al Señor y con más claridad pienso que le puedo estar entendiendo al Señor en el cumplimiento de su propósito conmigo, en la misión que tiene Él para mí, en el propósito de caminar en su voluntad, tanto en la relación con Dios, conmigo mismo y con los demás. Muchas gracias, Martica. Amén. Gracias, Nancy. Adelante, Celina. Gracias, Martica, y muy buenos días, comunidad. Bueno, hoy yo creo que el Señor en la reflexión que nos presenta a través del Santo Evangelio, yo veo acá como la modestia que debemos tener. Qué bondadoso es el Señor cuando nos da ese ejemplo. Dejemos el ego a un lado, busquemos esa modestia que debemos tener cada uno de nosotros. Veo que el Señor acá nos abre el corazón y nos lo dice cómo somos nosotros, cómo actuamos. Y aquí lo que nos está enseñando es despojémonos de ese ego personal, de aquello que nos impulsa como a estar más encima de los demás, por encima de los demás. El Señor aquí nos llama hipócritas y eso es una verdad, porque cuando nosotros actuamos porque nos digan o porque nos vean, eso se llama la hipocresía. Busquemos lo que nos invita el Señor. Hagámoslo como en ese silencio interior, en aquello que está donde el corazón se anida, aquel amor, aquella sinceridad, aquella misericordia. Hagámoslo como muy a nuestro interior para que nuestra reflexión sea tan sincera porque es el diálogo que hay con el Señor.
Es donde nosotros mostramos cómo somos y quiénes somos frente al Señor, el que lo sabe todo, el que lo conoce todo. Él está mirando qué tan sinceros somos, cómo sabemos en nuestro actuar, porque es el Señor cuando se nos presenta en el camino, a través de nuestros hermanos, a través de la sociedad, a través del vecino, a través de aquel que nos hiere con sus palabras, a través de aquel que como que nos desprecia. Nosotros cómo actuamos. Muchas veces de pensamiento lo hacemos. Me molesta, me incomoda. Pero aquí el Señor a lo que nos invita es a buscar como ese cambio y esa transformación para poder dominarnos interiormente. A eso es lo que nos invita, a buscar esa modestia, esa sinceridad, para que seamos como ecuánimes entre lo que actuamos y lo que obramos y lo que decimos. Qué bonito saber esta reflexión que hoy nos presenta el Señor. Y maravilloso la enseñanza que nos deja esta primera lectura cuando Elías le propone a Eliseo, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que te deje? Y esa sinceridad con que Eliseo expresa, regálame algo de lo tuyo, ese espíritu como digo yo, ese espíritu de alabanza, de amar al Señor, de seguirlo, de perseverar. A eso es lo que nos invita hoy esta lectura, a seguir el ejemplo de Eliseo, a ser perseverante y a recibir de aquellos que nos han enseñado y que nos han preparado durante el camino, ese servicio de amor, ese servicio de entrega, ese servicio de desprendimiento para poder encontrar con el Señor esa verdadera gloria, esa verdadera emoción que sentimos cuando nosotros a través de nuestro servicio hemos obrado de manera que al Señor le agrada. A eso nos invita. Rompamos esas cadenas de aquello que nos impide ese progreso, que nos impide ese crecimiento. Rompámoslas, porque el Señor nos dice acá que a través de Elías, el Señor ha manifestado esa gloria en presencia de aquellos que iba acompañándonos. Maravilloso también cuando nosotros en el camino habrán personas que nos detectan, quizás con ojos agradables, porque dicen, Señor, qué maravilloso encontrar una persona así como lo fue tal persona. Y nosotros podemos decir, qué maravilloso aquellos que vieron partir a Elías. Es majestuoso ver la presencia del Señor a través de un ser que realmente se entregó por él para darnos ejemplo. Y finalmente, a través del Salmo, hoy el Señor nos está invitando a ser valientes, a que nosotros no temamos ni tengamos ese miedo, que todo lo que nosotros hagamos, que seamos con esa sinceridad, con esa modestia, con esa entrega, para que verdaderamente el Señor que lo sabe y lo conoce todo, nos dé la fuerza y la fortaleza humana que tanto necesitamos, porque verdaderamente somos esos seres muy débiles que nos dejamos a veces llevar de las penas, de las angustias, de los obstáculos. Pero hoy lo que nos invita el salmista es a mostrar esa valentía y a ser agradecidos con el Señor. Amén. Gracias, Martica. Amén. Gracias, Eli. ¿Alguien más que se va a participar? Bueno, las lecturas de hoy son bastante, son un poco, digámoslo así, esta primera lectura del libro de los Reyes parece como una historia fantástica, ¿no? Cuando es arrebatado Elías en medio de ese estado, digámoslo así. Pues ustedes ya han visto en esta primera lectura que logro percibir. Primero es como un término de algo, ¿no? Ya la misión cumplida por Elías, el propósito que tenía
Dios con él, digamos que ya estaba cumplido y había decidido ya llevárselo. Era como una despedida. Se estaban despidiendo ellos, Eliseo y él. Y en medio de esta conversación, este camino que van siguiendo, pues sorprende que cuando le dice que le pida lo que quiera, lo que le pide es como una herencia espiritual. No pensó en que le dejara, pues no sé, tierras, ganado, caballos, dominio, mejor dicho, tenía muy claro Eliseo, tenía muy claro cuál era la riqueza, digámoslo así, que el Señor le había regalado a Elías. Dice así: por favor, que yo reciba dos partes de tu espíritu, dos partes de tu espíritu. Que a él le da pues como se sorprende, le dice que, wow, me estás pidiendo algo difícil. Sin embargo, le dice, si alcanzas a verme cuando sea arrebatado de tu lado, pasarán a ti, si no, no pasarán. ¿Y qué sucede después? Ellos siguen caminando, siguen conversando. De pronto un carro de fuego con caballos los separó uno del otro. Y pues Elías fue arrebatado, por decirlo así. Empezó a subir al cielo. Él lo veía, ahí dice que, la palabra dice que él lo veía y clamaba, Padre mío, carros y caballería de Israel. Pues me imagino que ese momento fue pues, muy duro para Eliseo, pero a la vez muy especial y lleno de fe, o en fin, muchas cosas pudo haber sentido, porque es que en la Biblia, pues nosotros acá podemos recordar cuando el Señor fue subido a los cielos, cuando se despidió de los apóstoles, es como una simbología, cuando el Señor fue arrebatado. Entonces, ¿el qué hizo? Inmediatamente agarró sus vestidos, los desgarró en dos y recogió el manto, el manto que se le había caído a Elías. Le dejó algo, le dejó, digamos, ese manto como el símbolo, digamos, con lo que él lograba, digamos, separar las aguas. Entonces él volvió al Jordán, tomó ese manto y golpeó las aguas, pero las aguas no se separaron. Pues no se separaron las aguas, no logró el propósito inicial, que era como hacer lo mismo que Elías hacía con el manto, por varias razones. ¿Qué razones pudo haber acá para que eso no sucediera? Eh, y reclamó, o sea, ¿dónde está? ¿Dónde está el Dios de Elías? Porque esto no pasa, porque lo que yo quiero hacer en este momento no está sucediendo. De pronto en ese momento algo llegó a su corazón y volvió y lo hizo, o sea, insistió, y las aguas se separaron. Y dice que pasó Eliseo sobre terreno seco, pero no fue a la primera, digamos, al primer intento. El primer intento le falló, le falló, había en su corazón, en su mente, o estaba, no sé, estaba, como decimos actualmente, estresado, esto le sale así. Sí, si Elías lo lograba hacer, Eliseo no lo lograba hacer inicialmente.
Entonces, esta herencia espiritual la identifico yo en esta lectura. Nosotros podemos recibir, ver, recibir muchos consejos, muchas enseñanzas, en fin, es esa herencia espiritual que nosotros estamos buscando. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros tenemos acá un director de la comunidad y a veces logramos pues tener como mucha empatía, estar muy conectados y a veces uno dice, pero ¿por qué no logro que las cosas salgan de la manera o hacer las cosas de la manera como él lo hace? Pues porque para poder hacerlo, el Señor nos pide estar conectados espiritualmente como en el mismo canal, ¿no? Si no logramos entender eso, de pronto eso no sucede tan fácilmente, si no logramos entender eso. Queremos tener lo que el otro tiene espiritualmente, pero para eso pues están los consejos, están las lecturas, están las enseñanzas. La herencia espiritual no es tan fácil de lograr. Digamos que hay que trabajar, como decía aquí, llenarnos de valentía, ¿sí? Como decían las compañeras, llenarnos de valentía, llenarnos de fe, o sea, alimentar esa herencia espiritual. De lo contrario, pues vamos a golpear y a golpear y a golpear y de pronto no se va a lograr. Permítanme un momento, se me va a apagar mi celular que está fallando la. Bueno, entonces, esta herencia espiritual, yo quisiera hacer lo que hace el otro. Yo quisiera recibir lo que recibe el otro. Nosotros pues recibimos muchos ejemplos de todas las cosas que puede hacer el Señor en la vida de muchos, pero no, de pronto en la vida nuestra no se logra. Entonces, cuando nosotros pedimos, Señor, pues dame la fe, a mí me gustaría tener la fe de un compañero, tener el entusiasmo de otro compañero, hacer de pronto, tener los testimonios, lograr dar testimonios que ha dado una compañera, un compañero, y de pronto nos preguntamos, bueno, ¿y por qué a veces no pasan esas cosas como tan extraordinarias en la vida mía? Pues porque es un trabajo personal, ¿sí? Es un trabajo personal, es un esfuerzo personal. Estamos en comunidad, pero a la manera personal nos tenemos que esforzar, tenemos que trabajar, que ser constantes, que luchar contra muchas cosas que son difíciles, no son fáciles, pero no hay otra manera, no hay otra manera. Ser valientes, eh, o obrar de acuerdo a la voluntad del Señor. Elías lo hizo, y él sabía que era difícil, por eso le dijo, pues lo que me estás pidiendo no es fácil, no es fácil. De pronto, o sea, él tuvo mucha claridad en querer esa herencia espiritual, pero no tenía claridad. Cuando llegó el momento de actuar, pues ahí le falló, sin embargo, lo logró, le puso empeño, valentía,
clamó, gritó, se esforzó, qué sé yo, en ese momento, ¿sí? Entonces, pues, pidámosle al Señor que cuando nosotros recibamos esa herencia espiritual, logremos no dejarla perder, continuar, seguir, seguir esa. Cuando nosotros recibimos una herencia física, digamos, en, no sé, una casa, ¿sí? Pues, ¿de qué nos encargamos? De cuidarla, de mantenerla, de no perderla. Las herencias, pues son eso, ¿sí? Son regalos que se dan y, y hay que cuidar para no perder tristemente lo que el otro trabajó para podernos dejar eso, ¿sí? Porque viene mucho trabajo y mucho esfuerzo. Lo que había hecho el Señor a través de Elías era maravilloso. Es el esfuerzo, es el trabajo, es la constancia, la fe, en fin, había un cúmulo aquí de regalos. Pues la idea es que todo eso que se recibe no se pierda, ¿sí? Y para eso hay que seguir en lo mismo, hay que seguir eh, con mucha valentía, con mucho esfuerzo. Mejor dicho, soy muy redundante en esto, pero es que no hay otra manera, no hay otra manera porque nosotros espiritualmente somos muy atacados en eso, en el desánimo, la pereza, la instancia, somos atacados fuertemente en eso. Entonces a veces recibimos algo, no logramos sostenerlo porque no logramos entender que lo que hay que hacer es cuidar lo que recibimos de esta manera. Bueno, en el Salmo, pues el Salmo de hoy es muy animador, ¿no? Seguimos con la palabra valentía. Valientes de corazón, los que esperamos en el Señor. La valentía que el Señor nos pide es esa, la constancia, la valentía, porque sabemos que, pues que si nosotros no tenemos claro, pues que esto no es fácil, que el respaldo nuestro es el Señor, que la valentía nos viene de Él, que la gracia del Espíritu Santo nos viene de Él. Hemos estado trabajando en estos días, pues las promesas a la perseverancia, ¿no? Las promesas, lo que el Señor promete, porque sabe que vienen pruebas y seguimos en las pruebas, no solo al comienzo, siempre las pruebas se van a presentar. Entonces, pues el Señor aquí nos deja claro que los que somos fieles, los que amamos al Señor, el Señor nos guarda, el Señor guarda a los que somos leales para Él. Y de pronto los que, pues no sé, en algún momento nos podemos llegar de soberbia, nos podemos llenar de tantas cosas que nos hacen, pues no sé, no seguir el camino, dejar la constancia, nos alejamos. Entonces nos alejamos de la cobertura y la gracia del Señor. Es una decisión nuestra. El Señor no nos obliga a eso. Y en el Evangelio, pues este Evangelio, digamos que nosotros lo hemos escuchado muchísimas veces lo hemos escuchado. Aquí Nancita nos lo compartía con mucha claridad en cuanto a los propósitos, las intenciones del corazón. Nosotros, pues ahorita en un ámbito que estamos viviendo, que nos toca al diario vivir, podemos ver que tal vez nuestros gobernantes practican una justicia delante de los hombres y parece que todo es bueno, ¿sí? Unas noticias que parecen, ay, pero esto está muy bien, es bueno, pero esa justicia practicada delante de los hombres no es sincera, ¿sí? Porque simplemente lo hacen por ser vistos, pero en realidad la intención y el propósito no es, no es el que debiera ser, ¿sí? No es el que debiera ser. Entonces al Señor esto le molesta mucho y la conclusión es que el Señor
ve la intención del corazón, ¿sí? En todo, en el obrar, como lo decía eh, Celina, en el obrar, en el hablar, en el obrar, en el actuar. Y pues por sus frutos los conoceréis. De pronto alguien puede hablar muy lindo, ¿sí? Puede expresarse muy bonito, puede arrastrar mucho con la palabra, pero la verdad es que cuando esa palabra no es sincera y es solo por practicar y por hacerse notar delante de los hombres, pues los frutos, los resultados de eso se ven, los resultados de eso se ven. Cuando eso no está hecho con el corazón, con el amor y con la intención y el propósito que debe tener, pues por sus frutos los conoceremos. Muchas gracias, hermanitos. Norman, adelante. Gracias, Martica. Muy buenos días para todos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Eh, bueno, ya ustedes lo han dicho en el Evangelio, pues está hablando de esa actitud sincera, de esa actitud honesta que debe haber en el corazón. En la primera lectura yo veo una prefiguración de la ascensión del Señor y de la fiesta de Pentecostés. Le dice Elías a Eliseo, si me ves subir al cielo, se te concederá lo que me estás pidiendo, una doble porción del Espíritu. Efectivamente, Eliseo ve cuando Elías va en el carro de fuego al cielo, pero de una vez no es que ya comenzó a hacer las cosas que hacía Elías, sino que le tardó tiempo, le tardó esfuerzo, le tardó entender y comprender cómo se hacen las cosas. Y es que muchas veces nosotros creemos que las cosas son como así de sencillas, ¿no? Como Dios le hizo milagros a San Fulano, entonces yo le digo a Dios que en el nombre de San Fulano me haga un milagro y se acabó el problema. Y la gente dice, ve, pero ¿por qué no? ¿A ustedes les habrá pasado que alguien les recomienda alguna oración, esas oraciones que llegan a veces por cadenas, ¿no? Oración súper poderosa para alcanzar la prosperidad, oración súper poderosa para alcanzar la salud, oración súper, y comienzan a dar testimonios. Fulano de tal hizo esta oración bueno, y se mejoró, prosperó, lo que sea. Y usted las hace y usted dice, pero a mí no me han resultado. ¿Por qué? Una es porque Dios está mirando la actitud del corazón. Dos, o sea, la actitud del corazón es el para qué usted quiere eso que está pidiendo. ¿Para qué Eliseo pedía una doble porción del espíritu de Elías? ¿Para qué? ¿Será que Eliseo tenía el mismo amor por el pueblo de Dios que tenía Elías? ¿Sería que Eliseo tenía la misma fe y el mismo amor por Dios que tenía Elías? A lo mejor no. Entonces, no porque caprichosamente a Eliseo se le haya ocurrido pedirle una doble porción, Dios se lo tenía que dar. O porque Eliseo se la prometió, pues Elías se la prometió, entonces Dios se la tenía que dar. Entonces hay muchas cosas intrínsecas que llamamos nosotros allá en lo profundo del alma y del corazón del ser humano que cuentan y que son importantísimas en el crecimiento de una vida carismática, pongámoslo. Claro que queremos, como carismáticos, queremos que el Señor nos use, queremos que el Señor obre a través de nosotros, que se manifieste, que se glorifique. Pero ¿cuál es la intención en el corazón? ¿Cuál es su intención? Cuando eso suceda, usted va a salir a publicarlo para que la gente lo alabe, para que la gente lo aplauda, para que la gente le dé palmaditas en el hombro. El corazón de Eliseo no era el mismo corazón de Elías. El amor de Eliseo no era el mismo amor de Elías. La intención de Eliseo no era la misma intención de Elías. Ni la historia ni el propósito del uno era igual que la del otro. Entonces siempre tenemos que estar constantemente revisando eso. Lo cierto es que así como de todas maneras vino el Espíritu Santo sobre Eliseo cuando vio a Elías subir al cielo,
De la misma manera, sobre los apóstoles o sobre los discípulos de Jesús vino el Espíritu Santo después de que lo vieron subir al cielo. Entonces, el texto de la primera lectura es una prefiguración de la ascensión de nuestro Señor y del derramamiento de Pentecostés, del Espíritu Santo en Pentecostés. Pero, recordemos que los discípulos eran 12. En ese ver subir al cielo al Señor Jesús y en ese recibir el Espíritu Santo en Pentecostés, faltaba uno, faltaba Judas. ¿Por qué? Porque aunque estuvo los 3 años, fue discípulo de Jesús 3 años, caminó con Jesús 3 años, vio los milagros que Jesús hacía, escuchó las enseñanzas que Jesús predicaba, vio el amor con que Jesús trataba a las personas, los sanaba, los liberaba, los alimentaba. No tenía el mismo corazón de Jesús y no tenía el mismo corazón de los demás, de los otros 11. Sus intenciones eran diferentes, sus propósitos eran diferentes. La gente no entiende eso, la gente no analiza eso en el contexto político de hoy, de lo que estaba hablando Marta. La gente no entiende eso. En un gobierno de derecha se pueden dar subsidios, igual que en un gobierno de izquierda, pero la intención puede ser muy diferente. O no hablemos de derecha, de centro. Pues las intenciones pueden ser totalmente diferentes, porque en el uno puede ser liberar de una carga afectiva y emocional al pueblo, y en el otro puede ser generar esclavitud futura. Entonces la gente no analiza eso. ¿Cuál es la intención del corazón? Esta persona cuando hace esto, ¿por qué lo hace? ¿Para qué lo hace? ¿Con qué actitud lo está haciendo? Y uno se da cuenta que de pronto el Señor bendice y respalda a alguien en su vida carismática. Fue y oró por una persona, estaba enferma y el Señor la sanó. Pero en su actitud después de que el Señor hizo la obra, se nota que había una intención que no era la correcta. De pronto hay vanidad, en sus palabras hay orgullo, aparece el yo, el yo. Y cuando aparece el yo, aunque la persona trate de ser lo más hipócrita posible, aunque la persona trate de esconder su vanidad, trate de esconder su ego, ahí se le sale, se le nota. Entonces comienza a decir la persona, y es que yo fui a orar por una persona, esa señora estaba muy mal, y cuando yo le hablé, y cuando yo le impuse las manos, y yo estaba orando, y yo, se le notó el ego, se le afloró el ego, la vanidad. Y entonces después, ¿qué pasó con esa persona? No, nunca volvió a sanar a nadie, digámoslo de esa manera, con esas palabras. Nunca volvió a sanar a nadie. ¿Por qué? Porque dejó ver lo que realmente había en su corazón. Entonces la perseverancia no solamente es en el orar por los enfermos, o en el orar por los oprimidos, o en el predicar, o en el servir, o en el hacer, sino la perseverancia en este caso sería en la actitud correcta. Busquemos, pidámosle a papá Dios que nos dé eso, la gracia de tener la actitud correcta. Pidamos perdón si hemos pecado por vanidosos, por orgullosos o por hipócritas. Pidámosle a papito Dios que nos dé la gracia de sintonizar, diría, tomando de las palabras de Marta, sintonizar mi corazón con el corazón de Dios. Que no haya vanidad. Decía San Juan Evangelista, decía, conviene que yo disminuya y que Cristo crezca, o conviene que Cristo crezca y que yo disminuya. Santiago dice que el que se ensalza, o sea, se enaltece, será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces, si queremos que el Señor nos use, si queremos que el Señor nos dé una doble porción de su Santo Espíritu, si queremos que el Señor haga obras grandes y extraordinarias en nuestras vidas y a través de nuestras vidas,
La palabra de hoy nos ayuda, nos enseña, nos indica, nos orienta para que tengamos la actitud correcta, sin vanidades, sin orgullo, sin prepotencia. Y eso no quiere decir cállese. Y eso no quiere decir que no haya testimonio, porque es que esa es la otra, ¿sí? Es más, el callar el testimonio también es muestra de orgullo y de vanidad. Entonces alguien dice, no, no, yo sí hago muchas obras de caridad, piensan, yo sé, pero yo no quiero que nadie se entere, yo no quiero que, o oré por un enfermo, pero yo no quiero que nadie sepa, que nadie se entere. Ahí está denotando, se está denotando su vanidad y su orgullo. ¿Por qué no quiere que la gente sepa que el Señor lo usa? ¿Acaso usted no lo hace por bien de los demás, por amor a los demás, por dignificar la vida de la persona? ¿Por qué lo pretende ocultar? ¿Por qué lo quiere tapar? ¿Por qué lo quiere callar? Entonces, no se trata de ocultarlo, porque en el Evangelio nos habla de que entra en tu cuarto, cierra la puerta. Sí, claro, pero hay que tener muchísimo cuidado con malinterpretar esos textos bíblicos, porque Dios no quiere que uno sea un individualista o un egoísta. Ah, Norman, es que estoy aprendiendo a morir. Ah, bueno, está bien. Si es mientras aprende a morir, muérdase la lengua, cállese, no diga nada, no cuente, no le cuente a nadie que el Señor lo está usando, pero es mientras aprende usted a morir. Pero cuando ya usted haya muerto, con la actitud correcta, con el corazón correcto, sintonizado en la voluntad de Dios, en el propósito de Dios, ahí sí le puede decir a los demás y contarles, el Señor me usó para esto, el Señor me usó para aquello, el Señor me usó, porque habrán otros que necesiten del carisma que el Señor me ha regalado. Pero ya no lo voy a hacer ni por orgullo ni por vanidad, sino por amor, porque aprendí a morir, porque yo sé que yo no soy nada, porque soy totalmente pasajero, porque yo soy un instrumento. Les voy a contar esta historia, aunque ya se las he contado y con esto termino, para ayudarles a entender cómo debemos de aprender a morir. Yo conozco servidores que se creen Moisés. Yo conozco servidores que se creen Elías, que se creen Jeremías, que se creen, mejor dicho. Aún así, de labios para afuera, ellos dicen ser humildes. Una vez aprendí, los israelitas cargaban un palito como de 20 centímetros amarrado a la cintura. Haga de cuenta usted coger un palito de escoba de 20 centímetros, 20, 25 centímetros. Y entonces, ¿para qué usaban ese palito? Resulta que como el pueblo de Israel era un pueblo nómada, ellos iban de un terreno a otro, de una región a otra, pues ellos no tenían baños. Entonces, para hacer sus necesidades fisiológicas, tenían que alejarse una determinada cierta cantidad de distancia, de metros, de donde estuvieran acampando. Y como pues no hay que contaminar el ambiente y no hay que, eh, digámoslo así, hay que ser dignos en esa tarea de hacer sus necesidades fisiológicas. Entonces, con el palito abrían un hueco, como los gatos, abrían un hueco, hacían sus necesidades en el huequito y tapaban con tierra. Me parece un acto de dignificar al otro, y eso está bien. Pues mis hermanos, yo siempre le digo a la gente, no se crea Moisés, no se crea Elías, no se crea Jeremías, no se crea el superprofeta, no se crea Pedro, no se crea Pablo, no se crea Jesús. Créase el palito de Moisés. ¿Para qué servimos nosotros? Para abrir un huequito en la tierra y que la gente deposite sus necesidades. Es que hay veces que nos creemos mucho, hay veces que nos creemos demasiado. Los títulos, a veces la educación que hemos recibido, un montón de cosas nos hacen creer que nosotros pues somos la última Coca-Cola del desierto. Entonces es una invitación a la humildad.
No nos rasguemos las vestiduras como hizo Eliseo, externamente, rasguemos el corazón y pidámosle a Papá Dios que nos dé la gracia de ser verdaderamente humildes, pero verdaderamente, no falsamente humildes, porque vuelvo y repito, también hay una falsa humildad. Pidámosle a Papá Dios que nos dé un corazón limpio, pero que nos use grandemente. Bendito y alabado sea Dios que a través nuestro muchos reciban del Señor, muchos conozcan del Señor, muchos aprendan del Señor. Bendito y alabado sea Dios, pero siempre es para la gloria de Él. Y recuerden por último que al cielo hay un grupo determinado de personas que no entran. Dicen que no entran las prostitutas, los brujos, los mentirosos, los adúlteros. Y entre ese grupo dice los ladrones. Los que roban no entran al cielo. Y si usted, por una falsa humildad, se calla algo que el Señor le ha regalado o algo que el Señor está haciendo a través suyo y no da testimonio, por una falsa humildad, repito, a mí le está robando la gloria a Dios. Hay que hacer las cosas con corazones sinceros. Eso. Y démosle siempre la gloria a Dios por lo que el Señor ha. No metamos la cabeza debajo de la tierra, no nos escondamos en la habitación diciendo, no, 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 es que yo no quiero que nadie me aplaude. Pues si no quiere que nadie lo aplauda, tenga la actitud de corazón correcta. Dios les bendiga, muchísimas gracias. Amén. Gracias, Norma. Bueno, hermanitos, vamos a orar. Cerrar este espacio, amadísimo Señor. Gracias, Señor, por todo lo que hoy, a la luz de tu palabra, hemos podido comprender. Te pedimos que grabes en nuestra mente, en nuestro corazón, todo lo que hoy nos has dicho. Te presentamos, Señor, nuestros corazones, nuestro servicio, para que seas tú siempre esa campanita de alarma, Señor, para revisar todo el tiempo las intenciones de nuestro corazón, para que la gloria siempre sea para ti, Señor, para que en ningún momento nosotros queramos robarte esa gloria, Señor, para que no nos guardemos nada para nosotros, para que hablemos cuando sea oportuno hablar y callemos cuando sea oportuno callar, Señor. Que sea la gracia de tu Santo Espíritu dándonos esa cordura, esa valentía, Señor, porque no es fácil, pero tú lo haces posible. Cuando la gloria es para ti, Señor, todo tiene su justo equilibrio, Señor. Bendito y alabado seas por siempre. Amén. A ti, Madre, gracias, Madre, porque si alguien hizo grandes cosas a través de la humildad y hasta del silencio, fuiste tu madrecita. Eres el ejemplo perfecto a seguir cuando de hacer la voluntad de Dios se trata. Por eso ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que a través del Espíritu Santo nos llenemos del amor de Dios, de la prudencia, de, de las cualidades que tiene Mamita María para que nosotros llegamos a ser perfectos como Dios quiere que seamos. Amén. Para que nuestra actitud y nuestras intenciones sean de amor, de misericordia, de servicio, de crecimiento. Amén. Bueno, hermanitos, vamos a cerrar la bendición. El Señor nos bendiga, nos guarde. El Señor levante su rostro sobre nosotros, tenga misericordia, nos conceda la paz. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias por compartir. Estamos invitándoles, como siempre, a nuestros grupos de oración, formación y misión. Seguimos insistiendo que no basta con ir solo una hora cada 8 días a la valiosa y
bendita Eucaristía que tenemos en nuestra iglesia, pero necesitamos formarnos, necesitamos alimentarnos, necesitamos aprender mucho más de la palabra, del reino y extenderlo cada día más. Esa es la obra que nosotros, el Señor a través de nuestra comunidad ha iniciado. Entonces, están cordialmente invitados a todos nuestros grupos de oración. También los invitamos a hacer su aporte al NEC 301-551-2161 para las misiones, para poder continuar la obra. Es necesario el dinero, que el Señor multiplique la generosidad de sus corazones. Muchísimas gracias. Dios los bendiga.